Muy buenas, bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el concepto de geografía tributaria. Este es un término que no está en ningún oficio, ninguna circular. Es un término que yo solo copié a un compañero de trabajo hace muchos años atrás y que habla en relación al impuesto a la renta de cuándo se grava una renta generada dentro del país sin importar que el contribuyente que lo generó viva o no viva en Chile. Y a su vez, los que viven en Chile sí tributan por las rentas que generan en otro lado, sin importar si las traen a Chile o no. Esto no es algo circunscrito a nuestra realidad, esto opera en todas las legislaciones, en todas las tributaciones. Para entender este tema, primero tenemos que desarrollar un concepto muy importante, que es el concepto de domicilio, porque sobre este concepto se funda el criterio de si se graba o no se graba, de acuerdo al principio del domicilio. ¿Qué se entiende por esto? No está definido en nuestra legislación de la ley de impuesto a la renta, ni en ninguna ley tributaria, o sea, no está en el código. Por lo tanto, se aplica la norma de remisión que está consagrada en el Código Tributario, que cuando no hay un término definido en nuestra legislación, se tiene que recurrir a el derecho común. En este caso tenemos que recurrir al artículo 59 del Código Civil, que habla que el domicilio es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Esto implica que hay un tema de un ánimo, eso es sumamente importante, real o presuntivo o presunto. O sea, se constata realmente la intención de permanecer en un lugar o se presume. Esto del asunto del domicilio puede ser declarativo, yo digo, yo vivo en tal parte, o puede ser, se presume. ¿Cuáles son los criterios de presunción? Está en el Código Civil, artículo 62 y siguiente. Y, por ejemplo, el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio determina su domicilio civil o vecindad. Está el concepto de residencia, que tuvo una modificación con la ley 21.210 y modificó el artículo octavo número 8 del Código Tributario, quedando con esta definición. Por residente toda persona que permanezca en Chile en forma ininterrumpida o no por un periodo o periodos que en total excedan 183 días dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. Así quedó. Antiguamente tenía otra redacción que más o menos decía que por residente es toda persona que permanezca más de eh, más de 6 meses en Chile o eh, más de 6 meses en Chile en un año o en 2 años consecutivos. Y era una connotación de constancia física. Ahora también son 6 meses y un día, un poquito más, pero era una connotación eh, específica. Ahora se cambió la redacción, se dice más o menos lo mismo, pero se copia el texto que está en los convenios de doble tributación para evitar la doble tributación que establece la OCDE. Por lo tanto, se asimiló nuestro ordenamiento jurídico a las normas internacionales. Ahora, dado eso de que el domicilio tenía una connotación anímica, una connotación presuntiva o real, el Código Civil tiene una serie de especificaciones de cuándo se entiende que una persona es domiciliada y cuándo no. No hay ánimo de permanecer por el solo hecho de habitar un lugar. El domicilio no se radica por permanencia forzada, cuando hay familia en otro lado, y la sola ausencia no es causal de pérdida al domicilio. Por lo tanto, esos son elementos que ayudan a determinar cuándo tenemos domicilio y cuándo tenemos residencia, que son dos conceptos bien importantes. Entonces, según el artículo, momento,
Esto es para hacerlo más dinámico el video. Según el artículo de la Ley de Impuesto a la Renta, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, voy a tener que cambiar los lentes. Ya estamos en otra situación de que hay que cambiar los lentes para poder leer. Artículo 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. Salvo disposición en contrario a la presente ley, toda persona domiciliada o residente en Chile pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea de fuente de entrada esté situado dentro del país o fuera de él. Y las personas no residentes en Chile estarán sujetas al impuesto sobre las rentas cuya fuente esté dentro del país. ¿Qué está reflejando el legislador con este artículo? Está consagrando el principio del domicilio, estableciendo que en Chile, la primera parte, todo domiciliado, toda persona que tenga domicilio o residencia en Chile, tiene que tributar por la renta de fuente mundial. Y las personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, tienen que tributar por la renta de fuente, por el principio de la renta de fuente. La fuente generadora, es otro principio. Por lo tanto, tenemos el principio de la renta del domicilio, que se grava con impuestos chilenos las rentas nacionales o extranjeras de las personas domiciliadas en Chile y tributan en Chile con impuestos chilenos todas las rentas que se generan en Chile, principio de la fuente, que son los dos principios de que en la doctrina están consagrados para gravar las rentas. Existe un tercer principio, que es el principio de la nacionalidad, es decir, las personas con la nacionalidad de un país tienen que pagar impuestos donde estén. En el caso, si no me equivoco, en Estados Unidos y en España también hay una connotación que tienen que pagar impuestos donde estén. Pero en Chile la nacionalidad no es relevante, salvo un pequeño detalle que vamos a ver más adelante. De esa manera, un chileno que está en el extranjero puede ser no domiciliado y no va a tributar por la renta de fuente mundial porque está en otro país. Ahora, ¿qué se entiende por renta de fuente chilena? Eso está en el artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta y son rentas de fuente chilenas las que provengan de bienes situados en Chile o de actividades desarrolladas en él, cualquiera sea su domicilio o residencia del contribuyente. Por lo tanto, si aquí tenemos a Chile, cualquier actividad, cualquier cosa que bien que esté ubicado dentro de Chile va a pagar impuestos. Y cualquier actividad que realiza un extranjero, por ejemplo en Chile, llega un cantante a cantar a Chile, por ejemplo el baterista X, va a hacer una actividad en Chile, esa actividad paga impuestos en Chile. Las regalías, y ahora, eso es el criterio general, esa es renta de fuente chilena. Ahora, eso es como el concepto general. La misma ley establece algunos detalles y hay otro elemento más específico que lo vamos a ver más adelante en otro video. Pero la ley de la renta establece que la aplicación de este concepto general, las regalías, los derechos por uso de marca u otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual, se entiende que son renta de fuente chilena. Por lo tanto, si yo tengo una regalía de un producto extranjero, pero lo ocupo en Chile, es renta de fuente chilena y paga impuestos en Chile. Se entiende que están situados en Chile las acciones de una sociedad anónima constituida en el país. Igual regla se aplica a los derechos sociales de sociedades de personas. Por lo tanto, si la empresa está constituida en Chile, aunque los accionistas sean dueños, sean extranjeros, las rentas que generen esas acciones son renta de fuente chilena. En el caso de los créditos, la fuente de los intereses se entienden situados dentro del domicilio del deudor. Por lo tanto, si yo voy al extranjero y contrato un crédito, ese interés que es la renta, es renta de fuente chilena y tiene que pagar impuestos en Chile. El concepto renta de fuente extranjera no está definido en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se entiende bajo un principio legal de a contrario censo. O sea, si son rentas de fuente chilena, las rentas generadas por bienes ubicados en Chile o de actividades realizadas en Chile, son rentas de fuente extranjera,
las que provengan de bienes situados en el extranjero o de actividades desarrolladas fuera de Chile, cualquiera sea el domicilio o residencia del contribuyente. El mundo está dando vueltas hoy en día. Entonces, las rentas de arriendo de bienes situados en el exterior es renta de fuente extranjera. En el caso de naves o aeronaves, se entiende siempre una renta, porque estamos claros que si un bien está ubicado dentro de Chile, genera renta en Chile. Pero ¿qué pasa cuando es un avión? ¿Dónde está generando la renta? ¿En Chile, en el extranjero? Se entiende, es una convención internacional del derecho internacional, que las aeronaves y las naves, los barcos, las embarcaciones, su renta es donde tienen la matrícula. Donde sacaron la matrícula, se entiende que ahí tiene el domicilio ahí. Los dividendos provenientes de acciones de una sociedad anónima extranjera son renta de fuente extranjera, al igual que las participaciones y los intereses. Rentas de periodo agrícola extranjero, los arrendamientos de inmuebles ubicados en el extranjero, todas esas son rentas de fuente extranjera. Hay excepciones a este criterio, es decir, puede ser que en nuestro país esté ubicado un bien o se realiza una actividad, pero se entiende que eso no se realiza en Chile y es una limitancia a la potestad tributaria que emana de la soberanía del país. En Chile tenemos un caso muy particular que es la Bolsa Offshore de Santiago. La Bolsa de Valores tiene una bolsa donde se transan títulos de empresas extranjeras, por ejemplo, acciones, cuotas de fondo de inversión de sociedades extranjeras o de fondos extranjeros, se puede listar en nuestra Bolsa de Valores de Santiago y se entiende que lo que transa esa bolsa no es renta de fuente chilena. Es una excepción. Ahora, aquí hay un tema bastante interesante. Lo que mencionábamos del artículo 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. Contribuyentes con domicilio o residencia, según el artículo 3, van a tributar por renta de fuente chilena y renta de fuente extranjera. Van a tributar por todas las rentas. Si yo voy al extranjero, me invitan y me contratan para hacer una charla y me pagan, esa renta la genera afuera y como yo tengo domicilio en Chile, tengo que tributar en esa renta fuente chilena. Ahora, ¿qué pasa si yo esa renta no la traigo a Chile, sino que la dejo depositada en una cuenta en el extranjero? Igual la percibí. El concepto de ingreso al país no inhibe la tributación. Tributo por la renta fuente mundial. Ahora, si un contribuyente sin domicilio ni residencia en Chile tiene renta de fuente chilena y renta de fuente extranjera, solo va a tributar por renta de fuente extranjera. Ahora, acuérdense de que uno tiene residencia, es domicilio y residencia, por la renta cuando ya tengo residencia, o sea, domicilio yo lo declaro. Pues incluso pues el domicilio puede ser una habitación de un hotel. A mí me tocó una vez auditar una empresa, una productora extranjera que hizo una película en Chile, y se constituyó, hizo actividades y dio como domicilio una habitación de un hotel en Santiago. Un hotel que ahora está cerrado por problemas externos. Uno que queda en la Alameda. Y dio esa dirección, el hotel lo autorizó. Por lo tanto, es una declaración. Por lo tanto, el domicilio, como les digo, es declarativo. Pero la residencia se adquiere hoy en día estando más de 183 días. Pasado ese tiempo, ya paso a ser domiciliado residente y debería tributar por renta de fuente mundial. Ahora, si no tengo domicilio ni residencia, solo tributo por la renta de fuente chilena, no por la renta de fuente extranjera. Pero si yo soy extranjero, o sea, de nacionalidad extranjera, yo les dije recién de que en Chile el principio de la nacionalidad no era relevante para pagar impuestos. Salvo esta excepción, cuando un extranjero, una persona que no tiene la nacionalidad chilena, viene a Chile y se radica, luego del día 183, 184 ya pasa a tener residencia y debería tributar por la renta de fuente mundial, pero no, como es extranjero, solo va a tributar por renta de fuente chilena por los 3 primeros años, prorrogable por un año más. Entonces, si llega una persona de otro país y se radica en Chile y en su país de origen tenía un inmueble que lo arrendaba, durante los 3, prorrogable un año más, primeros años, no va a tributar por el arriendo que genera en ese país, ese inmueble en el extranjero. Ahora, si es un chileno
que vivió muchos años en el extranjero, vuelve al país y en el país donde estuvo viviendo muchos años tiene un bien raíz que le genera ingresos, a contar del día 183, 184, 185, tiene que pagar impuestos en Chile por ese inmueble que se le quedó afuera. Bueno, apliquemos esto contándoles una historia, un cuento. Había una vez un extranjero que desde hace 8 años que está trabajando en Chile. Extranjero que viene a Chile, se radica 8 años. En esa oportunidad se mudó con su mujer, toda su familia, era lo único que tenía. Durante su permanencia en nuestro país compró 2 casas, 2 automóviles, abrió cuentas corrientes. Hoy ha jubilado y ha decidido volver a su país, pero como le gustó mucho Chile, desea volver todos los años para las vacaciones. Es por ello que no desea vender sus propiedades. Es más, desea dejar una y también uno de sus vehículos, amén del hecho que no desea cerrar las cuentas corrientes, ya que tiene contratado un pago automático a las cuentas donde cargan las contribuciones. ¿Qué situación tributaria tiene este contribuyente? Esto está tomado del oficio 1583 del año 2008. Y aquí el Servicio de Impuesto Interno fue bastante sabio, no digamos tan sabio, sino que aplicó la legislación como tiene que ser, y se fue al ánimo. Este caballero es extranjero, durante el periodo que estuvo acá, adquirió la residencia a partir del año, en ese tiempo, más de 6 meses, y durante los 3 primeros años, prorrogable por un 4.º año, podía tributar solo por renta fuente chilena, y la extranjera la dejó afuera. Pero este caballero después, eso ya se le aplicó, al año 5.º tributó por la renta fuente mundial, y al año 8 jubiló, y se vuelve a su origen, su país de origen, y deja acá inmuebles. Este caballero, el día que se fue, dejó de ser domiciliado residente en Chile porque se fue con el ánimo de irse, porque jubiló y se fue. Pero quedó con la intención de volver. Ahora, si este caballero volviera y estuviera más de 183 meses, podría, se le aplicaría la normativa que ya vimos del artículo 4º, tercero, donde se establece el periodo de estos 3 años. Pero este caballero ya se fue. Ahora que, perdón, que vuelva no significa que él adquiera el domicilio, aunque tenga esos bienes en Chile. Aunque tenga esos bienes en Chile, aunque tenga el automóvil. Él quiere volver, sí, pero va a volver por poco tiempo. Y eso es lo que interpretó Impuesto Interno. Como es extranjero, se fue al ánimo. Y eso es muy importante porque aquí la constatación de la residencia influye mucho el ánimo. Otro caso, otro cuento. Había otra vez una señora que tenía una hija en un tratamiento en una clínica de Cuba. La atendían 6 meses en la isla y otros 6 meses en Chile. En nuestro país era atendida por un profesional que venía especialmente para estos menesteres. Ambos servicios se cancelaban como uno en Cuba. ¿En qué estamos acá? Cuando la niña iba a hacer su tratamiento 6 meses en Cuba, había profesionales que generaban una prestación y se le cancelaba. ¿Dónde se realizó esa prestación? En el extranjero. Se generó una renta de fuente extranjera. ¿Quién generó la renta? Los profesionales médicos cubanos. Esos profesionales médicos cubanos, durante esos 6 meses que prestaron su servicio en Cuba, ¿generaron renta de fuente chilena? No. ¿Son domiciliados residentes en Chile? No. Los 6 meses siguientes, la niña viene a Chile, viajan de Cuba los médicos, llegan a Chile, realizan una prestación. ¿Dónde se realiza esa prestación? En Chile. ¿Qué es lo que es? Una renta de fuente chilena. ¿Se paga? Sí, se paga. Por lo tanto, es renta de fuente chilena y una renta. ¿Quién recibe la renta? Un no domiciliado ni residente en Chile. Por lo tanto, es renta de fuente chilena sin importar el domicilio del contribuyente. Por lo tanto, paga impuesto en Chile. Se tienen que ir. Y antes de irse tendrían que cumplir su obligación tributaria. ¿Quién tiene que preocuparse de pagar esos impuestos? En este caso, el contribuyente que paga. Ahora, también es lo que dice la norma. Ahora que eficientemente se pueda cobrar, eso es otra cosa.
Bien, eso es el ejemplo que les quería dar y por atención prestada, muchas gracias.